Señor Presidente, Secretario General, delegados, señoras y señores, nos unimos en un momento importante entre la guerra y la paz, entre el desorden y la integración, entre el miedo y la esperanza. Alrededor del mundo hay muestras de progreso. La guerra mundial que existía cuando se creó esta institución ha sido levantada y la tensión entre los poderes mayores reducida. Los rangos de los miembros se ha triplicado y la mayoría de la gente vive bajo gobiernos que ha elegido. Cientos de millones de seres humanos han sido liberados de la prisión, de la pobreza, en una proporción de aquellos que viven en extrema pobreza reducida a la mitad. La economía mundial continúa fortaleciéndose después de la peor crisis financiera de nuestro tiempo. Hoy, aunque vivan en el centro de Manhattan o en el pueblo de mi abuela, a más de 200 millas de Nairobi, ustedes pueden tener en sus manos más información que cualquier librería alrededor del mundo. Juntos, hemos aprendido cómo curar enfermedades y cómo obtener el poder del sol y del viento. La existencia de esta institución es un logro único. El pueblo del mundo comprometiéndose para resolver pacíficamente sus diferencias y resolver sus problemas juntos. A veces le digo a los jóvenes de los Estados Unidos que a pesar de los titulares, este es el mejor momento para haber nacido en la historia de la humanidad, porque ustedes tienen más posibilidades que antes de ser letrados, de ser saludables, de ser libres para perseguir sus sueños. Y sin embargo, hay una dificultad en nuestro mundo, en el sentido de que las mismas fuerzas que nos han unido han creado nuevos peligros y han hecho que sea difícil para que cualquier nación pueda aislarse de las fuerzas globales. Mientras nos reunimos aquí frente a la crisis del ébola en el oeste de África, esto amenaza con moverse rápidamente a través de las fronteras. La agresión de Rusia en Europa. Recuerdan los tiempos cuando las grandes naciones perseguían a las pequeñas por ambición territorial. La brutalidad de los terroristas en Siria y en Irak nos obliga a mirar al corazón de la oscuridad. Cada uno de estos problemas pide una atención urgente, pero también son síntomas de un problema más amplio. El fallo de nuestro sistema internacional de mantener el ritmo con nuestro mundo interconectado. Nosotros colectivamente no hemos invertido en la capacidad de los países en desarrollo. Mucho nosotros hemos fallado en implementar normas cuando es inconveniente hacerlo, y no nos hemos enfrentado con suficiente fuerza a la intolerancia, a la guerra sectaria y a todo aquello que alimenta al extremismo en diferentes partes del mundo. Queridos delegados, nos unimos como Naciones Unidas con una opción que tomar. Podemos renovar el sistema internacional que ha permitido tanto progreso, o podemos hacernos retroceder por la inestabilidad. Podemos reafirmar nuestra responsabilidad común de enfrentarnos a los problemas globales o ser llevados por mayores brotes de inestabilidad, y para Estados Unidos la opción es clara. Nosotros escogemos la esperanza por encima del miedo. Vemos el futuro no como algo fuera de nuestro control, sino como algo que podemos construir de la mejor manera a través del esfuerzo colectivo. Rechazamos el fatalismo cuando se trata de asuntos humanos. Escogemos trabajar por el mundo como debería ser, como nuestros hijos merecen tenerlo.
Hay mucho que tiene que hacerse para enfrentarnos al reto de este momento. Pero hoy quisiera concentrarme en dos preguntas, dos cuestiones que están a la raíz de muchos de nuestros retos. Ya sea las naciones que están aquí podrán renovar los fundamentos de las Naciones Unidas o nos uniremos para rechazar el cáncer de la violencia extremista. Primero, todos nosotros, las grandes naciones y las pequeñas, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad de observar y mantener las normas internacionales. Estamos aquí porque otros se dan cuenta que nosotros ganamos más de la cooperación que del choque. Hace muchos años la guerra mundial se tomó la vida de millones, probando el poder de las armas que existían en aquel entonces. Tomó otra guerra mundial para acabar con las fuerzas del fascismo, las nociones de la supremacía racial y crear estas Naciones Unidas para asegurar que ninguna nación pueda subyugar a sus vecinos y tomar su territorio. Recientemente, las acciones de Rusia en Ucrania retaron este orden mundial. Esos son los hechos. Después de que el pueblo de Ucrania se movilizó haciendo llamados para una reforma, su presidente corrupto huyó. Después anexaron a Crimea. Rusia llevó armas al este de Ucrania para los separatistas en un conflicto que ha matado a miles. Cuando derribaron un avión en áreas controladas por estos separatistas, se rehusaron a permitir el acceso al lugar del accidente durante días. Cuando Ucrania comenzó a tomar control de su territorio, Ucrania movió a sus tropas más allá de su frontera. Esta es una visión del mundo diferente, un mundo en el que se pueden redibujar las fronteras de las naciones por otros, donde los civilizados no puedan tomar el control de sus tierras. Estados Unidos se mantiene de pie por algo diferente. Creemos que lo correcto hace lo poderoso. Las grandes naciones no deberían hacerle bully a las pequeñas. Ellos deberían escoger su propio futuro. Y estas son verdades simples, pero que deben ser defendidas. Estados Unidos y nuestros aliados va a apoyar al pueblo de Ucrania mientras desarrolla su economía y su democracia. Vamos a reforzar nuestros aliados de la OTAN y mantener nuestro apoyo a la defensa colectiva. Vamos a imponer un costo a Rusia por su agresión. Y continuaremos defendiendo la verdad. Hacemos un llamado a otros para que se unan a nosotros en el lado correcto de la historia. Porque finalmente habrá suficientes voces para apoyar la libertad de las naciones para que la gente pueda tomar sus propias decisiones. Un camino diferente está disponible. Un camino de la diplomacia, de la paz, de los ideales sobre los cuales se diseñó esta institución. El cese del fuego en Ucrania da una apertura para esos objetivos. Si Rusia toma ese camino, un camino que va más allá de la época de la posguerra fría, levantaremos nuestras sanciones y le daremos la bienvenida a Rusia para enfrentar los retos comunes. Después de todo, eso es lo que Estados Unidos y Rusia han sido capaces de hacer en años pasados, reduciendo nuestras armas nucleares, cumpliendo nuestras obligaciones bajo el Tratado de No Proliferación, cooperando para destruir las armas químicas de Siria. Y ese es el tipo de cooperación que estamos preparados a seguir nuevamente si Rusia cambia su curso.
Esto habla a una cuestión central de nuestra era. ¿Vamos a resolver nuestros problemas juntos en un espíritu de respeto mutuo o vamos a descender a las rivalidades del pasado? Cuando las naciones encuentran un terreno común, no solamente basadas en poder, sino en el principio, entonces podemos hacer un progreso enorme. Y yo estoy aquí ante ustedes hoy comprometido para invertir la fuerza de los Estados Unidos para trabajar con todas las naciones para enfrentar los problemas a los cuales nos enfrentamos en el siglo XXI. Mientras hablamos, Estados Unidos está desplegando a sus científicos, a sus doctores, apoyados por los militares, para ayudar a controlar el brote del ébola y conseguir nuevos tratamientos, pero necesitamos un mayor esfuerzo para una enfermedad que podría matar a miles y dar un sufrimiento terrible, desestabilizar las economías y moverse rápidamente a través de las fronteras. Es fácil decir esto como un problema distante hasta que ya no lo es. Y por eso continuaremos movilizando a otros países para que se unan a nosotros en hacer compromisos significativos para combatir este brote y para mantener a nuestro sistema de seguridad de salud por largo plazo. Estados Unidos tiene una resolución diplomática para el tema nuclear de Irán como parte del esfuerzo para evitar que se tengan armas nucleares y mantener la paz. Esto solo puede ocurrir si Irán toma esta oportunidad histórica. Mi mensaje para Irán, para el líder de Irán y para su pueblo ha sido simple y consistente. No dejen pasar esta oportunidad. No podemos alcanzar una solución. Podemos alcanzar una solución que asegure al mundo que su programa es pacífico. Estados Unidos continuará siendo un poder pacífico, promoviendo la paz, la estabilidad y el flujo entre las naciones. Pero insistiremos en que todas las naciones obedezcan esas mismas reglas y resuelvan sus conflictos territoriales de acuerdo a la ley internacional de manera pacífica. Así es como está creciendo el Asia-Pacífico. Así es como se protege este progreso mientras avanzamos. Estados Unidos está comprometido con una agenda de desarrollo que erradique la pobreza extrema para el año 2030. Haremos nuestra parte para ayudar a que la gente se alimente, a empoderar las economías y ayudar a los enfermos. Si el mundo actúa junto, podemos asegurar que todos nuestros hijos tengan vidas llenas de oportunidad, de dignidad. Estados Unidos está siguiendo reducciones ambiciosas en nuestras emisiones de dióxido de carbono. Hemos aumentado nuestras inversiones en energía limpia. Ayudaremos a las otras naciones a hacer su parte. Pero la ciencia nos dice que solo podemos tener éxito en combatir el cambio climático si en este esfuerzo estamos unidos con las demás naciones, con todos los grandes poderes. Así es como podemos proteger este planeta para nuestros hijos y nietos. En otras palabras, en tema tras tema, problema tras problema, no podemos contar en un libro de reglas y normas escrito para el siglo pasado. Si ponemos nuestros ojos más allá de nuestras fronteras y pensamos de manera global y si actuamos de manera cooperativa, podemos construir este siglo como las personas que estaban antes que nosotros construyeron el siglo pasado. Pero mientras miramos hacia el futuro, un tema continúa creando conflicto que podría descarrilar todo ese progreso. Y ese es el cáncer de la violencia extremista que ha dañado tantas partes del mundo musulmán. Por supuesto, el terrorismo no es nada nuevo. Hablando ante esta asamblea, el presidente Kennedy lo dijo bien. El terror no es un arma nueva, dijo. En la historia ha sido utilizada por aquellos que no podían triunfar por la persuasión o por el argumento. En el siglo XXI, el terror se usó por muchos grupos que no pudieron llegar al poder con el apoyo público. Pero en este siglo,
Nos estamos enfrentando a una nueva rama terrorista que han pervertido una de las grandes religiones del mundo. Con acceso a tecnología que permite que pequeños grupos hagan gran daño. Ellos han tomado una visión de pesadilla y han dividido el mundo entre los creyentes y los infieles, matando a tantos civiles inocentes como sea posible, con métodos terribles para atemorizarlos dentro de sus comunidades. Yo he dejado en claro que Estados Unidos no va a basar su política exterior en el terrorismo. En lugar de eso, queremos concentrarnos en una campaña contra Al-Qaeda y sus asociados, tomando a sus líderes y evitando que tengan refugios seguros. Al mismo tiempo, hemos reafirmado una y otra vez que Estados Unidos nunca estará en guerra con el Islam. Islam enseña la paz. Los musulmanes del mundo quieren vivir con dignidad y con un sentido de justicia. Pero cuando se trata de Estados Unidos y el Islam, no hay nosotros y ellos, solamente hay un nosotros, porque miles de millones de musulmanes viven y hacen parte del tejido de esta nación. Así que evitamos cualquier sugerencia sobre un choque de civilizaciones. Creer en la guerra religiosa es el refugio de los extremistas. Nosotros podemos construir lo que sea, lo que queramos. Y no es una exageración decir que el futuro de la humanidad depende de nosotros, de que nos unamos contra aquellos que creen en su secta, en su raza o en su religión. Pero esta no es una cuestión de palabras. De manera colectiva, tenemos que tomar pasos concretos para enfrentar al peligro que enfrenta estos fanáticos y lo que hace su reclutamiento. Durante esta campaña en contra del extremismo, esto va más allá de un reto de seguridad, porque hemos degradado de manera metódica el corazón de Al-Qaeda en una transición hacia un gobierno afgano sólido. La ideología extremista ha cambiado a otras partes, particularmente en el norte de África y en el Medio Oriente, donde un cuarto de la gente no tiene empleo, o se podría hacer escasa el agua y el alimento, donde hay mucha corrupción y donde los conflictos sectarios son difíciles de contener. Como comunidad internacional debemos enfrentarnos a este reto concentrándonos en 4 áreas. Primero, el grupo terrorista ISIS debe ser degradado y finalmente destruido. Este grupo ha aterrorizado a todos aquellos que se cruzan en Irak y Siria. Madres, hermanas, hijas han sido subyugadas a la violación como un arma de guerra. Niños inocentes han sido asesinados, cuerpos han sido dejados en tumbas masivas. Las minorías religiosas han muerto de hambre y en los mayores crímenes imaginables, seres humanos inocentes han sido decapitados con videos para poner en shock a la conciencia del mundo. Ningún Dios puede perdonar este terror. Esto no es justificable. No puede haber un racionamiento, una negociación con este tipo de maldad. El único lenguaje que entienden estos asesinos es el lenguaje de la fuerza. Así que Estados Unidos trabajará con una gran coalición para desmantelar esta red de muerte. En este esfuerzo no vamos a actuar solos, ni intentamos enviar tropas estadounidenses a tierra extranjera. En lugar de eso, vamos a apoyar a los iraquíes y a los sirios para que retomen sus comunidades. Vamos a utilizar nuestro poder militar en una campaña de ataques aéreos para hacer retroceder a ISIS. Vamos a entrenar y a equipar a las fuerzas que están combatiendo a estos terroristas en el terreno. Vamos a cortar su financiamiento y evitar y cortar el flujo de terroristas hacia esa región. Y más de 40 naciones ya se han ofrecido a ser parte de esta coalición.
Hoy le pido al mundo que se una a este esfuerzo. Aquellos que se han unido a ISIS deberían irse del campo de batalla mientras puedan. Aquellos que continúan combatiendo por una causa tan terrible se verán cada vez más aislados y solos, porque no vamos a sucumbir ante las amenazas y vamos a demostrar que el futuro le pertenece a aquellos que construyen y no a aquellos que destruyen. Así que ese es un reto inmediato. El primer reto que tenemos que enfrentar. El segundo. Es tiempo para que el mundo, especialmente en las comunidades musulmanas, de manera explícita y con fuerza y con consistencia, rechace la ideología de las organizaciones como Al-Qaeda e ISIS. Es una de las tareas de las grandes religiones, acomodar la fe con un mundo multicultural y moderno. Ningún niño nace odiando. Ningún niño debería ser educado para odiar a los demás. No debería haber más tolerancia de los clérigos que hacen llamados para atacar a otros porque son cristianos o judíos o porque son musulmanes. Es tiempo para que exista un compromiso entre los civilizados de este mundo para erradicar la guerra, que esa es la corrupción de las mentes jóvenes a través de estas ideologías. Eso significa cortar el financiamiento. Es tiempo de acabar con aquellos que enseñan a los niños a matar y a odiar. Eso significa enfrentarse al territorio que ocupan los terroristas, incluyendo el Internet y las redes sociales. Su propaganda hace que viajen hacia allá para combatir en sus guerras. Jóvenes llenos de esperanza y de oportunidad haciéndose explotar. Debemos ofrecer una solución y una nueva visión. Eso significa unir a la gente de diferentes fes juntas. Todas las religiones han sido atacadas por el extremismo desde adentro en algún punto. Y todo el mundo de fe tiene la responsabilidad de levantar. Hazle a tu vecino lo que quisieras que te hicieran a ti. Ese es uno de los principales principios. La ideología de ISIS o de Al-Qaeda o de Boko Haram morirá si se expone de manera consistente y se enfrenta y se rechaza en la luz del día. Miren el nuevo foro para promover la paz en las sociedades musulmanas. Cada uno describe su propósito. Debemos declararle una guerra a la guerra para que el resultado sea la paz sobre la paz. Vean a los jóvenes musulmanes que respondieron a la propaganda terrorista, diciendo no en mi nombre, con esa campaña que ISIS estaba escondiendo detrás de una ideología falsa. Vean a los líderes cristianos y musulmanes que se unieron en República Centroafricana para rechazar la violencia. Escuchen al imán que dijo: la política trata de dividir este país, pero la religión no debería ser una causa de guerra o de lucha. El Consejo de Seguridad más tarde adoptará una resolución que subraya la responsabilidad de los estados para contrarrestar la violencia extremista. Pero las resoluciones deben ser seguidas por compromisos tangibles. Así que seamos responsables cuando nos quedemos cortos. El próximo año deberíamos estar listos para anunciar los pasos que tomamos para enfrentarnos a estas ideologías terroristas en todos los países, sacando a la intolerancia de las escuelas, deteniendo la radicalización antes de que se expanda y promover instituciones y programas que construyan puentes de entendimiento. Tercero, tenemos que enfrentarnos al ciclo de conflicto, particularmente al conflicto sectario que crea las condiciones que le gusta a los terroristas.
No hay nada nuevo con las guerras entre religiones. Eso ocurrió con el cristianismo durante siglos. Hoy, la violencia está dentro de las comunidades musulmanas, lo que se ha convertido en la fuente de tanta miseria humana. Es tiempo de que reconozcamos la destrucción traída por estas guerras y por las campañas de terror entre los suníes y los chiíes en el Medio Oriente. Y es tiempo de que los líderes religiosos y políticos rechacen la lucha sectaria. Porque, seamos claros, nadie está ganando esta batalla. Una guerra brutal en Siria ya ha matado a más de 200.000 personas, ha desplazado a millones. Irak está cerca de caer nuevamente en el abismo. El conflicto ha creado un campo de reclutamiento para los terroristas que tratan de exportar esta violencia. Las buenas noticias es que también vemos muestras de que esta tendencia podría retroceder. Tenemos un nuevo gobierno inclusivo en Bagdad, un nuevo primer ministro que da la bienvenida a sus vecinos, facciones que rechazan a aquellos que tratan de provocar la guerra. Estos pasos deben ser seguidos por una tregua amplia. En ningún lugar eso es más necesario que en Siria. Juntos con nuestros socios, Estados Unidos está entrenando a la oposición siria para hacer un contrapeso a los terroristas de ISIS y la brutalidad del régimen de Assad. Pero la única solución durable para la crisis siria es una solución política, una transición política que responda a las aspiraciones de todos los ciudadanos sirios, sin importar cuál sea su etnia, sin importar cuál sea su credo. Tal resultado podría llegar, pero no hay ninguna otra manera para que se termine esta locura, ya sea dentro de un año o dentro de 10. Y lleva al hecho de que se necesita una negociación más amplia en la región, en la cual los mayores poderes se enfrenten a sus diferencias de manera directa, honesta y pacífica en la mesa de negociaciones, y no con guerras. Puedo prometerles, Estados Unidos se mantendrá comprometido en la región y estamos preparados para unirnos a ese esfuerzo. Mi cuarto punto es el final y es el más sencillo. Los países del mundo musulmán deben concentrarse en el potencial de su gente, especialmente en la juventud. Y aquí me gustaría hablar directamente a los jóvenes alrededor del mundo musulmán. Ustedes vienen de una gran tradición que quiere educación y no ignorancia, innovación y no destrucción, la dignidad de la vida y no el asesinato. Aquellos que los llaman para salir de este camino los están sacando de esa tradición, no la están defendiendo. Ustedes han demostrado que cuando los jóvenes tienen las herramientas para tener éxito, buenas escuelas, educación, en matemáticas y en ciencia, una economía que le dé prioridad al emprendimiento, la sociedad va a florecer. Así que Estados Unidos se va a unir con aquellos que promuevan esa visión, donde las mujeres participen en la economía y en la política de un país. Ahí las sociedades van a tener éxito. Por eso apoyamos la participación de las mujeres en el Parlamento y en los procesos de paz, en las escuelas y en la economía. Si los jóvenes viven en lugares donde su única opción es entre lo que dicta un Estado o un grupo extremista, no hay estrategia de contraterrorismo que pueda tener éxito. Pero cuando existen sociedades civiles capaces de florecer, donde la gente pueda organizarse de manera pacífica por una mejor vida, entonces se expanden las alternativas al terror. Y un tal cambio podría venir sin cambiar la tradición y la fe. Nosotros vemos esto en Irak, donde un joven comenzó una librería para sus pares, llevando la herencia de Irak a su corazón, decía.
y dándoles una razón para quedarse. Lo vemos en Túnez, donde los partidos diferentes trabajaron juntos en un proceso político para crear una nueva constitución. Lo vemos en Senegal, donde la sociedad está creciendo alrededor de un gobierno fuerte y democrático. Lo vemos en Malasia, donde el emprendimiento está convirtiendo una antigua colonia en una de las grandes economías avanzadas. Y lo vemos en Indonesia, donde lo que comenzó como una transición violenta se ha convertido en una democracia genuina. Finalmente, la tarea de rechazar la violencia sectaria y el extremismo es una tarea generacional, una tarea para la gente del Medio Oriente principalmente. No hay poder externo que pueda traer una transformación en los corazones y en las mentes. Pero Estados Unidos será un socio respetuoso y constructivo. No vamos a tolerar lugares seguros para los terroristas. Vamos a tomar acciones para mantener la seguridad de nuestros aliados mientras construimos una arquitectura de cooperación. Vamos a aumentar los esfuerzos para levantar a aquellos que se enfrentan a las ideologías extremistas y que buscan resolver el conflicto sectario. Y vamos a expandir nuestros programas para apoyar el emprendimiento en las sociedades civiles, la educación para los jóvenes, porque estas inversiones son el mejor antídoto para la violencia. Reconocemos también que los líderes y el liderazgo será necesario para resolver el conflicto entre israelíes y palestinos. Tan oscuro como pueda parecer el panorama, Estados Unidos no se rendirá siguiendo la paz. Comprenden que la situación en Irak y en Siria y Libia debería curar a cualquiera de la ilusión de que ese es el principal conflicto de la región del mundo. Eso ha sido utilizado como una excusa para distraer a la gente de los problemas en casa. La violencia que está en el Golfo y en la región ha hecho que muchos israelíes quieran abandonar el arduo trabajo por la paz. Y eso es algo que merece reflexión dentro de Israel. Porque, seamos claros, el status quo en Cisjordania y Gaza no es sostenible. No podemos permitirnos alejarnos de este esfuerzo. No cuando se están lanzando cohetes contra los israelíes o cuando se toma la vida de tantos niños inocentes en Gaza. Así que mientras yo sea presidente me mantendré por los principios de que israelíes y palestinos en la región y en el mundo, este podrá ser un mundo más justo y más seguro, con dos estados que vivan juntos en paz y seguridad. Eso es lo que Estados Unidos está preparado para hacer. Tomar acción contra las amenazas inmediatas mientras persigue un mundo donde se necesite menos esa acción. Estados Unidos nunca se alejará de defender sus intereses, pero tampoco dejaremos de lado la promesa de esta institución y su Declaración Universal de Derechos Humanos. La noción de que la paz no es solamente la ausencia de la guerra, sino la presencia de una mejor vida. Me doy cuenta de que los críticos de los Estados Unidos van a señalar que en momentos donde nosotros también hemos fallado con nuestros ideales, Estados Unidos tiene problemas dentro de sus fronteras. Y eso es cierto. En un verano marcado por la inestabilidad en el Medio Oriente y en el este de Europa, también algo ocurrió en la ciudad de Ferguson, Missouri, donde un joven fue asesinado y una comunidad se dividió. Así que sí, tenemos nuestros propios
problemas y tensiones raciales. Como cualquier país, nosotros continuamos enfrentándonos al problema de cómo reconciliar los cambios que trae la globalización y la mayor diversidad con las tradiciones que nos son queridas. Pero nosotros le damos la bienvenida a la mirada del mundo. Porque lo que ustedes verán en los Estados Unidos es un país que ha trabajado para enfrentarse y superar esos problemas, para hacer que nuestra unión sea más perfecta, para crear un puente entre las divisiones que existían cuando se fundó esta nación. Estados Unidos no es el mismo que hace 100 años, o 15 años, 50 años, o incluso hace una década. Porque peleamos por nuestros ideales y estamos dispuestos a criticarnos a nosotros mismos cuando nos quedamos cortos. Porque hacemos que nuestros líderes sean responsables e insistimos en una prensa libre y en un sistema judicial independiente, porque nos enfrentamos a nuestras diferencias en el espacio abierto de la democracia, con respeto por el Estado de Derecho, con un lugar para la gente de cualquier raza y religión, y con un mundo donde la gente pueda cambiar sus comunidades, sus circunstancias y sus países para lo mejor. Después de 6 años como presidente, creo que esta promesa puede ayudar a iluminar el mundo, porque he visto muchos cambios positivos para la paz, para la libertad y para la oportunidad y para que se ponga fin a la división y a la intolerancia en los ojos de los jóvenes alrededor del mundo. Ellos me recuerdan que sin importar quién sea usted, de dónde venga, cómo se vea, a qué Dios le reza o a quién ama, hay algo fundamental que todos compartimos. El señor Roosevelt, campeón de Naciones Unidas, una vez preguntó, después, ¿dónde comienzan los derechos universales humanos? En pequeños lugares, decía, cerca de casa, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en cualquier mapa mundial. Sin embargo, son el mundo del individuo, el vecindario donde vive, la escuela a la que asiste, la fábrica, la finca donde trabaja. Alrededor del mundo, jóvenes se están moviendo y avanzando con hambre por un mundo mejor. Alrededor del mundo y en pequeños lugares están superando la división, la intolerancia y la lucha sectaria, y están aprendiendo a respetar al otro a pesar de las diferencias. La gente del mundo ahora nos mira a nosotros aquí para ser tan decentes y para que dignifiquemos y tengamos el coraje como ellos están tratando de hacer en sus vidas de todos los días. Y en esta encrucijada puedo prometerles que Estados Unidos no va a distraerse de lo que debe ser hecho. Tenemos un legado de libertad y estamos haciendo lo necesario para asegurar ese legado para las próximas generaciones. Les pido a ustedes que se unan a nosotros en esta misión común por los niños de hoy y de mañana. Gracias.